Ahora sí, vamos a iniciar, hermanitos, con la clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, la Poyahualti, ahora más, la Poyahualti, bienvenida. El día de hoy vamos a trabajar con algo muy importante. No se preocupen los que se integran de cómo hacer un amoshli ya y qué materiales utilizar. Porque mi principal interés es que ustedes sepan hacer un tonal. Ajá. ¿Por qué me interesa eso? Porque me interesa que ustedes tengan esa capacidad, tengan ese conocimiento. Yo sé que son muy capaces, yo sé que ustedes son muy inteligentes para poder hacer un tonal. No con eso quiere decir que, pues ustedes vean. No. Lo que yo quiero que este conocimiento ustedes lo expandan más allá de, y como les he dicho, desde mis posibilidades, yo les ayudaré todo lo que yo pueda, pero también necesito que ustedes lo hagan. Y el día de hoy les voy a compartir precisamente, a ver, ajá, precisamente el día de hoy les quiero compartir cómo hacer un tonal, utilizando a Moshli o también utilizando, ¿qué sería yo? Utilizando las tablas. Las tablas son básicas, ¿no? Pero ya utilizando un emoji. Sin antes de decirles que el día de hoy, a partir de las 6:45, inició la trecena de Sequiahuitl, uno lluvia. Esta trecena de uno lluvia corresponde todavía el día de hoy y mañana a la veintena Atlacahualo, la primera veintena. El día lunes estaríamos estrenando, más bien el domingo en la tarde estaríamos ya estrenando la segunda veintena. Ajá. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Sí tiene que ver, hermanitos. Como buenos tonalpujques que estamos estudiando, digo estamos porque yo también estoy aprendiendo, que podamos tener tan presente el trabajo que nos toca hacer. Entonces, hoy a partir de las 6:45 inició la trecena de Kiawit. ¿Y saben quién es el regente de Kiawit? De la trecena de Kiawit. ¿Alguien me lo podría decir? ¿No? Aquí está en la imagen. ¿Quién sería el regente de Kiawit? Kiawit quiere decir lluvia. Tlaloc. Tlaloc. ¿Por qué dice, hermanita, que es Tlaloc? A ver, dígame. Bueno, tiene su máscara, tiene las ojeras, las anteojeras, perdón, y los colmillos, bueno, como especie de colmillos, ¿no? Y está saliendo agua también de, parece de su plexo, ¿no? Ujú. Es Ese es correcto, hermanita. Tlaloc, ¿no? Ujú. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo? Bueno, tiene la malinali en su gopili, que es es medicina, ¿no? Claro, sí. Es medicina. Eh, Perdón. Sí, sí, sí. sí, está en su, es un equipal, ¿no? Es su equipal y tiene piedras de jade, de Chalchihuitlipe, ¿no? Sería, Sí, sí, hermanita. ¿Es pues, correcto? creo que hasta ahí llego. Sí, entiendo, hermanita, no se preocupe. Entendemos correctamente. Sí es Tlaloc, hermanitos. Es correcto. Tlapoyahualti, Nagniwa. Bienvenidos. Precisamente, él es Tlaloc. Y algo muy, muy interesante es lo que dice la hermanita. En un amoshli hay que fijarnos la indumentaria que lleva ciertas energías, porque no son dioses, son energías que vamos a encontrar en este sendero.
en este sendero de la lectura. Este kiawil, si se da en esta parte, miren, lleva también aquí como este copili con este que porta. Aquí tiene un bastoncito precisamente de la fuerza de voluntad de Huitzilopochtli. En fin, vamos a leer el día de hoy qué nos depara esta trecena, a qué nos invita en estos próximos 13 días. Es algo hermoso. El regente es Tlaloc. ¿Por qué es Tlaloc? Bueno, en esta trecena, nosotros como buenos Atzatzilique, como buenos pedidores de lluvia, ojo, pedidores de lluvia, vamos a trabajar con Tlaloc hasta cuando lleguemos con Ozomal. El día de hoy, en la noche, les voy a pedir que pongan su agüita de lluvia en una jicarita y pónganlo afuera. Ofréndele a nuestra madrecita Chalchihuitli y déjenlo que le pegue el sol cuando pase, cuando salga nuestro abuelito Tonatiutzin. Ahí déjenlo, que esté toda la noche y esté todo el día. Pero antes de que lo pongan, le dicen esto. Madrecita Chalchihuitlicue, te ofrendo esta agua de lluvia, esta agua de Tlaloc. Padrecito Tonatiu, yo sé que mañana vas a salir. Ayúdame a que esta ofrenda llegue al Iluícar, allá donde están los Tlaloque, donde está Tlaloc. Quien ayúdeme a evaporar. Hay algo importantísimo en este proceso de las lluvias. Necesitamos primero ofrendar nosotros. Por eso les decía, es que todo está entretejido con los cursos que llevamos. Le vamos a pedir nuestro gran abuelo Tonatiu, que con nuestra abuelita Chalchihuitlicue nos permita dar esta ofrenda a la noche y al día. Nuestro abuelito Tonatiutzin lo va a evaporizar para que llegue a donde tenga que llegar en esta trecena. ¿Por qué? Porque es necesario empezar a preparar el terreno para la siembra. Es necesario empezar a pedirle a Tlaloc-Tzin que nos rige en estos días, que nos está rigiendo para que nos ayude precisamente a poder trabajar como Atzatzilique. Cuando iniciamos el curso de Atzatzilique, yo les decía, tranquilos, no llevamos prisa. Este es todo un año. Vamos a trabajar. Y en esta trecena, por eso quise hoy presentarlo, Tlaloc. Tlaloc es la misma lluvia que cae de allá arriba. Pero Tlaloc necesita, para que exista ese Tlaloc, necesita de dos energías más. ¿Quién? Chalchihuitlicue. El agua de los ríos, de los lagos, de los mares. ¿Y quién más? Tonatiutzin, nuestro gran padre Tonatiuh. Con su calor hace que se vaporice el agua y suba allá arriba en el Ilhuicat y forme esas nubes y participa otro abuelo, el abuelo viento, que los lleva a las montañas, que en las montañas de Peyolotli, por la humedad que hay de los arbolitos, los carga más de esa humedad y hace eso que haya precipitación. Nosotros como tonal, como Atzatzilique, debemos de tener muy presente eso. ¿eh? Por eso yo les decía, no solo es Atlaloc, Chalchihuitlicue, Tlaloc, Yehiyecatl, Tepeyolojli, la misma tierrita, Tlalticpac. Apenas
se hizo una ceremonia el día 21 de marzo. El 21 de marzo termina para nosotros, los nahuablantes, para nosotros solo hay 2 estaciones del año. Tonalco, que ya terminó, Tonalco, terminó el 21 de marzo. Después del 21 de marzo empieza Tlaxopanco. ¿Qué es Tlaxopanco? Cuando se cambia de piel nuestra madrecita tierra. Y ese es chipetote. Y no lo que nos han contado los académicos, que los aztecas, que los mexicas, que los antiguos mesoamericanos le quitaban la piel a otra persona y se lo ponían en esta ceremonia. No, no. Se refiere a ese cambio de piel de nuestra madrecita tierra, porque ahora empieza a prepararse para la fertilidad, para cambiar de piel de color amarillo a color verde. Ahora bien, Tlaloc, vamos a empezar a pedirle que nos acompañe, que nos ayude a trabajar. Y en esta trecena, y precisamente el 24 de abril, dentro del sincretismo religioso, el 24 de abril se celebra San Marcos. Y San Marcos tiene relación con Tlaloc, como la advocación de la parte de la lluvia. Se va al cerro, se hace precisamente el pedimento de lluvia. Todo eso está en congruencia. Por eso es muy importante ir siguiendo estas 20. En esta veintena de Atlacahualo, ¿verdad? Ya que muy pronto lo vamos a terminar, vamos a empezar otra veintena, que ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, Tlaloc aquí nos está hablando, si ustedes se dan cuenta, chequen, tiene dos lesnas, 2 herramientas que nos lo presentan. Uno de las plantas y el otro de los animalitos. ¿Sí? Algunos dicen, son punzones de maguey para punzarnos. Bueno, sí, también se puede, se utiliza. Pero ese punzarse en ciertas partes, la sangre, pues se le ofrenda a la tierra, se le ofrenda a Tlaloc. Pero de estos 2 punzones también nos habla, si se dan cuenta, es algo florido. Ojo, para pedir la lluvia, para trabajar en esta trecena, es necesario que a lo que algunos le llaman como autosacrificio. Más que autosacrificio es disciplina, es disciplinarse. La disciplina duele, hermano, en serio. La disciplina duele, que a veces decimos, híjole, vengo del trabajo muy cansado y ahora tengo que hacer la tarea. El maestro ya me mandó las imágenes y los tengo que colorear y le tengo que decir que lo tengo que practicar el ejercicio que me mandó. A eso se refiere, al autosacrificio. Se refiere a la disciplina, pero no dice que alguien nos discipline, ¿no? Nosotros. Por eso es que Tlaloc, si se dan cuenta, empuña en la mano, no lo empuña en la mano, sino que nos lo ofrece, ¿no? No dice, esto tienes que hacer, no. Nos dice, aquí está la opción, ¿lo quieres hacer? ¿No? Y la otra mano, de una otra forma, lo pone en el corazón o lo esconde, que precisamente que hay cosas que no se ven lo que vamos a hacer en en este trabajo florido. Asimismo, nos presenta la garrita de Ocelot, ¿sí? Como, y si se dan cuenta aquí, una parte de Malinalí como medicina, pero también la parte interna. Acuérdense que los celos también representa Tepeyolo, a Tepeyolo. Entonces nos habla precisamente de que Tlaloc debemos de tener en cuenta a Tepeyolo, a que podamos estar pensando en esa vibra con Tepeyolo. Asimismo, necesitamos este atado de trabajo. Si se dan, son 4.
Para pedir la lluvia, tenemos que pedir por los 4 rumbos cósmicos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Es por donde debemos de conectarnos para trabajar arduamente, ¿sí? Y tenemos a una serpiente bicéfala que tiene dos cabezas. Tiene 2 cabezas y en esta parte, en su lomo, tiene como la espuma del ocre. Nos habla precisamente, nos recuerda el trabajo en forma dual, nos habla de los gemelos, ¿sí? ¿Sabían ustedes que los gemelos están interconectados? Y nos habla siempre de la dualidad. Todo está en forma dual. Todas las energías, hermano, ¿no? Todo esto también nos invita a aquí está Tepeyolotli precisamente lleno de sustento. En esta mano, este personaje se unta la sangre en esta parte, pero algunos dicen, no, pues hay que punzarnos en esta parte para que nos sangre. Es una parte, pero también nos recuerda de hacer conciencia, de reflexionar, ¿verdad? De elevar como el águila, miren, empuña las plumitas del águila, precisamente, nos habla de ofrendar a algo elevado, más allá, que está en el Ilhuica. Son 2 flechitas, pero también no lo marca aquí al Ixtlaculyu, el que no lo puedes ver. Y esta precisamente, este adorno que pone, nos habla de elevar nuestra ceremonia a alguien más para que podamos obtener el sustento que tiene aquí en la mano. Este es el sustento. Este es el maicito, el sustento que nosotros tenemos. Aquí no tiene más orquídeas, pero esa es la planta del sustento. Para tener un sustento necesitamos trabajar de esta manera, ofrendarle a alguien más elevado, a todas las energías, lo que les decía Yeyekas, las pequeñas ceremonias que les digo, pues ofréndale una agüita ahí, háblenle, pídanle, y no le vamos a pedir tan solo lluvia, acuérdense, le vamos a pedir sabiduría, fortaleza, intuición, percepción, ¿verdad? Pero recuerden, utilizando la estructura de 3 conceptos, agradece, pide y compromete, a través de eso. Y todo eso, hermanitos, pedimos el sustento, pero también nos comprometemos a actividades elevadas que nos corresponde hacer, y eso nos va a ayudar a ¿qué? A fluir. Vean cómo este amigo, pues va fluyendo, se deja llevar por el agua, sin olvidar sus objetivos. Este está sentado sobre esta montaña de Tepeyolotli, que es el sustento. Algo muy importante lo que yo les decía. Sí, si no llueve, no habría sustento, ¿verdad? No habría sustento tanto para los animalitos ni tanto para las plantas. Es necesario Tlaloc-tzin para que pueda fluir la vida y disfrutar la vida. Decimos algunos, a mí no me importa si llueve o no llueve, al fin y al cabo yo no siembro. Sí, señor, tú no siembras, pero si no llueve, no va a haber alimento, no va a haber alimento para los animalitos, va a haber una hambruna y por lo tanto te va a afectar. Así es que no te hagas el inocente que no sabes. Todos estamos interconectados. Vaya, en esta trecena nos invita precisamente lo que dice aquí. Sekiawi llama a trabajar mucho con los agrados y los desagrados, ¿no? Nos dice que debemos de
nos llama a trabajar con los agrados y los desagrados. Acuérdense que los desagrados, eliminarlos duele. Agrados, duele también de no poder hacer lo que nos encanta hacer a veces, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo es posible que solamente veamos lo agrado? No, buscando ser como la lluvia, ¿verdad? Nosotros debemos de ser como la lluvia. ¿Y cómo? Pues dando fertilidad. Esa lluvia que cae para todos. ¿Ustedes ayudan a todos? ¿O nosotros ayudamos a todos? He ahí la reflexión. La lluvia cae para todos. El sol sale para todos. Hasta tenemos una frase. Pero nosotros ayudamos a todos. O solo a los que nos conviene. He ahí la reflexión, hermano. ¿Por qué? Porque a esta trecena nos invita a eso, a que nosotros, ideal de justicia y generosidad, ojo, la lluvia también representa ese lo ideal de justicia y generosidad. Ser justo, ojo, primero con nosotros, ¿eh? Ser justo con nosotros y ser generosos con nosotros. ¿Cómo? Bueno, ya ahí me incluyo, yo hago hacia esa reflexión. A veces, pues, a mí mismo me tengo que súper esforzar de manera física, intelectual y espiritual. Como les decía, apenas iniciamos con el ejercicio del segundo círculo y este segundo círculo, ahora iniciamos con Xochitl, hacia atrás, no con Zipac, ahora iniciamos con Xochitl. Y en estos días, desde el día miércoles, jueves, hoy terminamos los ejercicios. Fueron muy intensos, pero muy hermosos. Y digo, pues tengo que llegar y preparar la clase. Ser justo con uno mismo a veces es decir, está bien, descansa, ¿no? No hagas nada. Pero bueno, en las noches también estamos diseñando materiales para los pequeños que tengo allá en la comunidad. Estoy pensando en que precisamente este David, Reina Elisette, les hace falta la lectura. Estoy pensando en que se le dificultan las matemáticas a mi alumnito José, que le apodan el Buchis. Estoy pensando qué materiales llevarles a los que están como oyentes que ya van a entrar en primer grado. Todo eso no, a veces no lo aplicamos como justicia para nosotros. Decimos, se supone que son vacaciones. No, hay mucho que hacer. Esa es la generosidad, buscando reconocer lo que nos llueve, reconocer lo que se nos da a nosotros, reconocer todo el tiempo nos llueve, ¿eh? Nos llueve generosidad, nos llueve justicia. También debemos de saber, está bien, lo acepto lo que tú me das. Llama a dar tu fertilidad en todos los sentidos. La fertilidad. Esta trecena nos llama a ser fértiles con nuestra creatividad, con nuestro trabajo, con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, para nutrir a los otros, aportar ideas, acciones, rezos, bueno, un sinfín de cosas. Se puede dedicar tiempo a reflexionar alrededor de la familia, el linaje, la tradición, ¿verdad? Los grupos. Es un momento en esta trecena de reflexionar eso. ¿Cómo estoy contribuyendo yo a este grupo? ¿Y qué estoy aprendiendo yo de este grupo? ¿No? ¿Qué, qué me da este grupo? ¿Qué me da fulanito de tal, fulanita de tal? ¿Y cómo puedo yo armonizarme con todos ellos? Esta trecena tiene el rumbo del oeste de Cihuatlán. Por lo tanto,
debo de desarrollar mis habilidades de intuición, percepción, ¿verdad? Reflexionando en este trabajo, su color rojo y el regente que es Tlaloc. Vaya, reflexionamos en esto, en este trabajo que nos toca hacer, hermanito. ¿Sí? En este trabajo que nos toca hacer. En este trabajo que nos toca seguir en este sendero, ¿verdad? Que ya en su momento, el día domingo, vamos a hablar de la siguiente veintena, ¿sí? Que precisamente corresponde a esta veintena, ¿verdad? Aquí está, miren, Atlacahualo, lo que han dejado las aguas, Tlaloc. Y la siguiente veintena va a ser Tlacaxipehualistli. ¿Qué quiere decir Tlacaxipehualistli? El cambio de las personas, nuestro cambio, ¿no? En Atlacahualo ya analizamos lo que aprendimos, lo que hemos hecho y lo que no hicimos en el ciclo pasado. Ahora, todo ese análisis que ya hicimos, que debemos de retomar ahora, vamos a cambiar. Si en el ciclo pasado yo ya analicé que trabajar 5 o 6 cosas y no me da tiempo, pues ahora voy a trabajar 2, 3 cosas, pero bien hechecitas, ¿no? Bueno, la próxima veintena es Tlaca Xipehualisti. Tlaca es persona, Xipewa, cambio, ¿no? Xipewa es la acción de quitarle la cascarita, por ejemplo, a la naranja o al plátano, Xipeo, quitarle su cáscara. Y nosotros nos habla de eso, de manera metafórica, que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de realizar las actividades, en nuestra forma de pensar, de sentir, de percibir, de intuir. Pues bien, hermanitos, el día de hoy vamos a trabajar precisamente con Tonalpoali. Uh-huh. Ustedes ya saben que vamos a hacer una correlación, ¿verdad? Vamos a correlacionar, o si queremos hablarlo también, vamos a hacer una conversión, puede ser, aunque no es conversión, es más correlación, de los años gregorianos. Estos son los años gregorianos, hermano. ¿Sí? Estos son los años gregorianos. Estos que vemos aquí. ¿Sí? Estos. Aquí inicia 2024. En el año 2025, casi en el 2026, vamos a terminar esto. Sí, un atado de 52 años. Y vamos en el 2026 y 27, vamos a iniciar un nuevo atado que va a terminar en el año 2077. Híjole. Algunos lo van a ver, a lo mejor algunos ya no lo vamos a ver. Pero bueno, no hay que ser pesimista. Bueno, entonces, todo esto les corresponde, ¿verdad? Decíamos, si alguien nació en el año de 1987, le corresponde a un ACACA. Este es como lo básico. Es el primer formatito de los años. Ajá. Pero recuerden que muy recientemente veíamos lo Nemontemi, decíamos, si nació en Nemontemi, automáticamente lo regresamos al año anterior. Ajá. Igual si nació en enero, del 1 de enero, enero, febrero y parte de marzo, se regresa al año anterior. ¿Por qué? Porque el año Anahuaca se celebra el día 11 y 12 de marzo. El año Tecpat es el que se celebra el día 11 y los de otros 3, Toch, Liaca, Licali, el día 12 de marzo. Se festeja el año nuevo, ¿no? Yanquixihuit, el nuevo ciclo. Muy bien. Y para ello vamos a utilizar el Amoshli Feyerabadi Meyer para los cargadores de los años. Podemos decir, aquí está el cargador de los años, Tochli, Acat, Tecpat y Kahli. Son los cargadores de los años. Ajá. Entonces, si este
son los años Tochi, son los años Kahli. Por ejemplo, si es que, como decíamos, 1900, ¿qué? 1987, ¿no? 1987 nació esta persona. Ah, su año es Seacat. Vamos a recortar este, acá, ¿verdad? Este cargador de año y le ponemos ahí y le pegamos, como en el ejemplo que les compartía. Ujú. Puede ser de esa manera, poder recortar aquí la muestra diciendo, pues es del año A, es del año Tochli, del año Tecpat, del año Kahli. Ujú. De esa manera podemos ir utilizando este amoshli. Los números. Vamos a utilizar puntos y rayas. Este puntito representa 1, el valor de 1. 1, 2, 3 puntitos, 4, hasta 4 puntitos van a representar con este circulito. Y el 5 representaría una barra. 2 barras de esto serían 10, 3 barras de esto, 15. Y ya precisamente el número 20 ya no son 3 barras, sino que es una florecita, que es Sempoali, una cuenta, ¿no? Que se refiere también al número 20. Ahora, en la descripción de los números, cuando hagamos un tonal, me dicen algunos hermanitos, ¿y cómo le hago para describir todo? Bueno, nos podemos valer de este material. Numerales. 1, ¿qué representa? Es la unidad, el principio, el origen de todo. Viene del Centli mazorca. Es una mazorca con muchas partes de lo que compone. El nahuatlato, y bueno, aquí nos hace una descripción. Y el número 2, viene la palabra omit, o omet, que se refiere a hueso, ¿no? Ese es lo que representa el número 2. ¿Y dónde vamos a encontrar este material? Bueno, dentro de los materiales que yo les compartí, ahí están los números, ¿sí? Y estos números. Además, tenemos un pequeño cuenta del tiempo que nos los compartió el abuelo Tona. Lo tenemos en lona, en grande. Si gustan, se los envío. Nos ponemos de acuerdo con el envío y el costo para que ustedes lo tengan en su calendario y de ahí vayan contando la cuenta y vayan aprendiendo los números, ¿no? Entonces, los números, para estos números hay un material que tenemos precisamente para ustedes. Y aquí están, miren, los numerales. Aquí están todos los números. C, Ome, Yeyi, Naui y hasta el número 13, Maslak Chiwan. El Maslak Chiwan Yeyi. ¿Qué significa el número 13? ¿No? De aquí podemos hacer la descripción. Y podemos copiar y pegar e ir armando lo que es bueno, este material ustedes lo tienen en la parte ¿cómo se llama? Hay un archivo que se tiene, pero bueno, si no me mandan mensaje personal y yo se los comparto nuevamente, ¿sí? En Telegram. En la Socamate Miguel en Telegram. En Telegram hay un grupo donde están estos materiales, pero si no puede acceder a ese canal, mándenme un mensaje personal y yo ya les envío todos los materiales, ¿no? Estos son los numerales. Es básico que ustedes vayan leyendo y vayan conceptualizando y formando sus propias ideas para el momento que ustedes lean un tonalito, ¿sí? Es básico. A ver, vamos a regresarnos a la presentación. Ahí está, ¿no? Ahí está el material. Esto de los números. El de los años podemos usar este Amoshli. En el Amoshli Borgia también viene, pero es más fácil, recortemos esto y le ponemos el número. Si es el número Seacat, recortamos esto y le ponemos un puntito Seacat. Y ahí estamos diciendo que es el año Seacat. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con los regentes, hermanitos. Recuerden que el segundo formato tenemos precisamente los regentes, las deidades regentes o energías regentes, Centeot. Y aquí nos viene diciendo
¿A qué se refiere el centeot? ¿Y qué quiere decir regente? Bueno, centeot, por ejemplo, Matlacli Ome Kahli, su regente es centeot. La casa es el sustento. Sin olvidar que es el sustento espiritual, el sustento emocional y todo eso, la persona tiene esa cualidad, no fuera de él, dentro de cada uno de nosotros. ¿Y a dónde vamos a buscar este tipo de información? De igual manera, por si no lo han explorado, permíteme, está en el cuadernillo los símbolos del calendario. En los símbolos del calendario, aquí vamos a encontrar, permíteme, aquí está, mire, lo de centeos. Aquí pueden leerlo, ¿no? Me toca hacer un tonal. Su regente es centeos, le hace regente de la trecena, regente de la veintena. Pues aquí lo encuentro, centeos, ¿no? Tenemos al de Chalchihuitlicue, tenemos el regente con el de Chalchihuitotolin. Y aquí está la imagen, lo recorto la imagen, lo pego, Chalchihuitotolin. Lo recorto de Chalchihuitlicue. No se les olvide que la iconografía del Chalchihuitlicue siempre lleva su tocado a una serpiente. Y eso es básico que vayamos viendo nosotros la iconografía, la indumentaria de las energías. Aquí tenemos el Chalchihuitotolin, Chantisco, la guardiana, el guardián de la casa es guardiana. Tenemos a Chicomecoatl, aquí está Chicomecoatl, a Cihuacóatl, aquí tenemos a Cihuacóatl, tenemos a Yeyecat Quetzalcóatl, aquí está Quetzalcóatl, aquí está su caracol. Este también es una de las identidades y esta máscara que lleva, ¿no? De Yeyecat. Tenemos a Huehuescoyotl, aquí tenemos al Huehuescoyotl, ¿no? Y así de esa manera podemos encontrar los regentes aquí, ¿sí? Al igual también ya lo tienen ustedes, debemos de tenerlo ya en nuestros archivos, ¿verdad? Es importante que lo tengamos en nuestros archivos para ir haciendo un tonal, ir haciendo la descripción en qué consiste, para que no hagamos el tonal, pues tu año es Ometochli, su regente Mayahuel, ya, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿en qué me sirve a mí haber nacido en el año 2 conejo? Porque el número 2 representa información. Conejo representa información. Mayagüel representa información. Y esa información lo tiene la persona aquí, en su cuerpo, en su cerebro, en su ser, en su forma de ser. Por eso se dice que tu tonal es tu otro yo con tus cualidades y no cualidades, ¿no? Entonces, es importante que vayamos aprendiendo ya a armar un tonal. Quizá la mecánica ya lo sabemos, pero ahora describir el tonal. Realmente, ¿qué, qué herramientas nosotros podemos utilizar? ¿Sí? Los que se van integrando, no se preocupen. En este taller intensivo, va a haber días que lo vamos a hacer de manera presencial, o sea, como esto ahorita, presencial, a través de Zoom, pero también yo les voy a enviar videos. A ver, para sacar esto, su tonal, vete a vas a utilizar este formato, y lo correlaciones de esa manera. Vamos a ir haciendo. Con el primero que vamos a empezar es con nuestro tonal de nosotros o alguien de nuestra familia para ejercitar, ¿sí? Bueno, año y regente. Y podemos utilizar esta imagen nada más. Centeot. ¿Y cuáles son las cualidades que vamos a encontrar de Centeot? Bueno, son, la mayoría de las imágenes va a tener mazorcas aquí en la cabeza. ¿Sí? En la cabeza tiene mazorcas, Centeot. De Centli, de mazorca. Ese es su nombre, es el sustento. Todo eso debemos de ir observando, practicando. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Pues practicando, hermano. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí del año. Ahí vamos. ¿Todo ¿Qué, bien? qué más? ¿Qué más? No, Jason chicos. Kamate, no, chico.
¿Qué más? Bueno, aquí Maestro, vamos. Sí, hermanito Pedro. eso está, dice, en el libro de los símbolos del calendario, esa información. Sí, hermanito. Ahí está. Ok, ok, Ujú. maestro, eso era. Ahí. Ujú. Perfecto. Gracias. Muy bien. Vamos ahora con las horas. No sé si se acuerdan ustedes que hacíamos, casi hicimos como 2 sesiones de las horas. Estas imágenes que ven ustedes aquí son, son los monthly, la hora, y los cuartos de hora están aquí, miren, ¿sí? Y aquí nada más es un ejemplo con estos tres, porque este continúa, así como este formato. Miren, esto lo debemos de tener así, este lo tengo pegado aquí aquí, bueno, aquí en mi pequeño oficina de trabajo. No, que lo es todo. Ajá. Les decía yo, miren, empieza de acá abajo, va, sube, va, sube y termina aquí. Y está, y así como va, está así en este orden, perdón, en este orden que está. Este es un ejemplo. Vamos a ver primero este de los años Tosh, ¿sí? Dice que de los años Tosh tenemos a Centeot. Aquí está Centeot. Aquí en su cabeza ustedes ven que tiene más horquitas, ¿verdad? Tiene más horquitas de los 4 colores, blanco, negro, azul y amarillo. Ajá. Aquí tiene, miren el sustento. ¿Y cuáles son sus nautes? Les Zipactli, aquí está Zipactli, Yehyecatl, Yehyecatl, Cajli, Cajli y Cuespali. Aquí está Cuespali. Y esto representa la potencialización de la creatividad. Ujú. Tenemos el segundo imantli, que es este, decimos que es Pateca, el señor de la medicina. Ujú. Y tiene a Coatl, aquí está Coatl, a Miquistli, 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 Mazar, Mazar, Toshli, Toshli, aquí está. Ujú. Sí. Entonces, ahí está. Y este representa actividad. Aztecas de la medicina es actividad. Y bueno, las horas, los minutos, aquí nos los tienen en este formatito, pero aquí lo vamos a encontrar en el amor. Ahora, de ahí sigue Mictlantecutli, este es nuestro señor Mictlantecutli. ¿Quién tiene a Mictlantecutli en los cuartos de hora? Tiene a Atl, aquí está Atl. Aquí tiene a Atl, tiene a Itzcuintli, Itzcuintli, aquí está. Osomatli, aquí está Osomatli. Aquí está Acal, perdón, Osomatli, no me equivoco. Malinali, aquí está Malinali, ¿no? Y está Mictlantecutli, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo, que esta persona nació a las 10:04, por ejemplo, ¿no? 10:04 de la mañana, porque recuerden que Tochli empieza a vibrar la energía a las 6:45 de la mañana. Ajá, entonces inicia el día. Entonces nació a las 10 de la mañana, 10:04, 10 de la mañana con 4 minutos, le corresponde a Malinali, aquí está Malinali, y su hora de nacimiento lo recibió Mictlantecutli. Y Mictlantecutli, ¿qué lo representa? La reflexión. Es una persona que en su actuar, que en su andar, siempre, ¿sí? Sí, bienvenido, hermanito. Siempre está en ese trabajo. Entonces va el hermanito para representar la hora, va a recortar esto, le pega y de una u otra forma lo colorea para decir ese es su cuarto de hora, esa es la hora en que nació. Ajá. Y ahí está. Ya lo estoy representando con un amoshli, con, con un amoshli en el cual pues me viene presentando esto. Me viene ayudando a correlacionar ya el amoshli con los formatitos que tenemos. Ajá. Ahora bien, van a decir, bueno, ¿y este amoshli dónde lo encontramos? También está dentro del archivo de Telegram. Y si no, pues yo también lo tengo aquí, miren. Este es el amoshli Borgia. Permítanme.
Este es el Amoshli Borgia, ¿no? Aquí están, miren. Ese es el Amoshli Borgia. Y el de los minutos, el de las horas, está hasta acá abajo. Estos son los Tonalty, con sus regentes, que te lo vamos a ver. Aquí lo vamos a encontrar. Estos son los señores de la noche. Aquí están, miren las horas. Es esta, son tres hojitas. Ese es el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. Son 3 hojitas que debemos de imprimirlos, ¿verdad? Y aquí tenemos a Tezcatlipoca, que también lo vimos como en 2 sesiones, ¿verdad? Que en todo nuestro cuerpo está lleno de, precisamente de Tezcatlipoca. Bueno, este es otro cerebro. Ajá. Y ya pegándolo todo junto nos debe de quedar así. Debemos de pegarlo todo junto para que lo podamos seguir. Hagan de cuenta, así empieza de acá abajo, sigue, primero de izquierda a derecha, sube y otra vez, y terminamos con la que está aquí, el personaje, ¿verdad? El personaje me parece que es, y aquí está el formatito, permíteme, la última que es Xochiquetzali. Ella es Xochiquetzali, que está aquí, es la última, ¿no? La última. Entonces, es donde podemos ir viendo en el amor, ¿sí? En estas 3 hojitas, pero si es necesario pegarlo como este, igual pegarlo aquí en la pared, yo lo tengo aquí enfrente para poder en un tiempecito repasarlos, ¿no? Poco a poquito, irnos aprendiendo. Entonces, hacer ese tipo de trabajo. Inclusive yo les mandé un ejemplo en el grupo, cómo hacer un tonali con el amor, ¿no? Yo creo como 2 ejemplos que yo les compartí, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos aprendiendo poco a poquito. Si ya dominamos esta dinámica, ¿verdad? Claro que no es su totalidad, pero ya vamos aprendiendo, vamos correlacionando y hacer un tonal, quizá con los amoshli, ¿por qué no? Y empezar, y por eso es que estamos dibujando los amoshli. Algunos hermanitos me dicen, y esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que colorear. Sí, hermanitos, tenemos que aprender a dibujar. Decimos, es que no sé mucho dibujar, sí, pero acuérdense, somos Piltzintecutli, tenemos que aprender. No podemos decir, es que no puedo, y si no lo has intentado. Un niño no dice no puedo, un niño lo intenta y lo intenta y lo intenta. Nosotros somos señores niños. Entonces, vamos a intentarlo, ¿verdad? Entonces, una de las tareas son de la casa. ¿Se acuerdan que yo les mandé diferentes casas? Unos nada más solo la base, uno que la casa está trozado, algunos la casa está abriéndose por la mitad. Todo eso tiene un simbolismo, tiene una conceptualización, ¿no? Aquí la parte inherente que nosotros tenemos es la intuición. ¿Qué intuyo si una casa no tiene cabeza? Pero está uniendo las 2 lengüetitas de Malinal, ¿no? Quiere decir que está habiendo un cambio en su forma de pensar, pero con esa energía como medicina para que podamos purificar nuestro cuerpo. Bueno, entonces es esta parte, hermanitos, con respecto a las horas en que nacemos y estos son los cuartos de hora, ¿sí? No sé si hubiera alguna pregunta y lo pudiera resolver con mucho gusto. Sí, sí, hermanito Osamasi, la dualidad, ¿sí? La primera guerra florida que debemos de vencer es a nosotros. Y para que podamos vencer al otro yo, tenemos que reconocerlo primero. En el ejercicio de Yehyekat, que ya les voy a mandar esta próxima semana, la de Yehyekat. Acuérdense que apenas le mandé el videíto del Zipac, que es conectarnos con la madre tierra, saber que no estamos solos, que estamos llenos
de energías que nos circundan. El segundo ejercicio viene a esto, lo que usted dice, hermanito, de Somat. Entender que entre nosotros, que dentro de nosotros hay alguien más. Algunos le llaman que mi ángel de la guarda, que mi otro yo, que, bueno, un sinfín de nombres. Pero para nosotros es ese Yaot, es ese Tezcatlipoca. Yaot es un guerrero. Es un guerrero. ¿Y por qué es enemigo? Sí, es un guerrero enemigo. Y no está fuera de nosotros. Y no es que sea mi enemigo Somatli, ni que sea mi enemigo Yaoye Yekatzin, que sea mi enemigo el hermanito Pedro, que él es Mazat. No, es mi otro yo interno que necesita, que necesita no seguir siendo mi enemigo. ¿Qué quiere hacer? Que sea mi amigo. Son las dos advocaciones que se refieren al Yaot. Yaot es enemigo, pero Yaot también es guerrero. Conjuntándolo es tu guerrero enemigo. ¿Y cómo lo vas a vencer? ¿Cómo venceríamos a un enemigo? Haciéndolo nuestro amigo. Sí, hermanito Somatli, lo escuchamos. Y le agradezco mucho la oportunidad. Sí, también, porque en la dualidad no es de que el enemigo sea más potente que uno, sino tenemos la igualdad de potencia y por eso existe para poder, no nomás enseñarnos de que tenemos potencia de sobrepasar ciertas cosas, sino para entender de que también eso, el yaot, nos va a empujar a nosotros igualmente como nosotros empujamos a él. Sí, muchísimas gracias. Ya sabía que me entendía. Muchísimas gracias. Sí, hermanito. No, Maestro, gracias. Sí. maestro, Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, ¿cómo se llama el PDF? Porque yo lo tengo, pero ¿cómo se llama este PDF para hacer las copias de ese emoji? Ah, se llama Borgia. Borgia. Gracias, Borgia. maestro. Sí, Gracias. hermanito. Se llama Borgia. Hermanito, ya oye Yekatsi, lo escuchamos. Razokamati Temasteni, buenas noches a todos, buenas noches. Sé que Buenas noches, entré un hermanito. poquito tarde a la clase del día de hoy y, aparte de que no te había internet, ya tengo internet. Ya saben, ¿no? Estilo guerrero, ¿no? Aquí es a donde Sí, se estilo ya, ok. no pasa nada. Bueno, No pasa nada. sí, exactamente, no pasa nada. Lo que estoy viendo, lo que estoy notando, y quiero entender, este es el Amosli para los cuartos de hora, o sea, los Amantli, ¿sí? Ujú. Sí. Entender la cualidad de la energía para la interpretación, creo que es así, ¿no? Ver la cualidad de la energía si está dentro de lo que son los formatos como creatividad, ¿no? Como Xochiquetzali, ¿no? Que la parte de la creatividad, la parte de la productividad, pero aquí ya nos está indicando con mayor profundidad el Amantli, ¿no? El cuarto de hora, ¿no? ¿Cuál es una de sus cualidades que puede potencializar o puede trabajar, o inclusivemente cuando la persona esté atorada? Estamos hablando de una persona ya grande, haciéndole realizando la lectura. Pero si es una persona menor, bueno, recién nacido, esa es su cualidad para potencializar junto con lo que es hablando con sus papás, que sus papás estén, digamos, potencializando ellos mismos, porque el papá es el que, o sea, papá y mamá, es el cuidado del educamiento del bebé, ¿no? Para que ellos entiendan la parte de esa dualidad energética que tenga el bebé para potencializarlo. ¿Es correcto lo que estoy entendiendo? Sí, hermanito. Es ¿Sí? correcto. Sí. Ah, ok. Les Ese era decía mi... yo,
Creo que usted ya no estuvo en estas clases, creo, pero No, ya, no porque, ajá, dígame. sí, hermanito, sí está en lo correcto. Les decía yo que cuando nacemos, al momento, en el cuarto de hora, en los minutos en que nacemos, nos recibe cierta energía. Por eso decimos, no es que trae la torta bajo el brazo, como decimos coloquialmente, pero realmente todos traemos la torta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque nos recibe esa energía y nos dice, bueno, tú serás bueno en esto y en esto y en esto. Y es correcto cuando usted lo dice, le voy a recortar ese imantli, esta es la hora, pero en el cuarto de hora en que naciste, te da esta cualidad para que tú lo desarrolles. Una de tantas cualidades, porque en el año tenemos a una cualidad con su numeral. Tu regente, ahora tu hora y cuarto de hora en que naciste, esto te va a ayudar a que tú puedas trabajar dentro de estas actividades. Por ejemplo, tenemos a centeo, que es el sustento, y tenemos aquí un cuchillito de pedernal con flor. Entonces, tú como persona que naciste en la hora de centeo, serás el sustento. Pero ojo, aquí nos dice con el cuchillito de pedernal. Ojo, no siempre vas a estar dando flores. Cuidado. Sí, tienes el sustento, pero debes de tener esa armonía. Porque si tú eres el sustento, pues se van a querer, como decimos, se van a Aprovechar. querer aprovechar de ti. O sea, pues sí, ya casi siempre me ayuda. Oiga, hermanito, se me acabó, un ejemplo, mi maíz. ¿Tendrás maíz que me regale? Bueno, está bien. Ya se acabó su maíz en esta semana. Oiga, se me acabó el maíz. ¿Qué cree que me puede ayudar otra vez? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues ya, ¿verdad? Decimos, pues ya, está bien, una vez sí te ayudo, pero siempre. Pero la parte ya correspondiente, entonces nos está dando, yo sé que no he estado en las clases, pero creo que puedo entender la información ahorita, descargarla de la USB, ahora sí que de la USB, que todos estamos conectados, viendo lo que he podido, entonces se simplifica, se da la lectura, se da la lectura de los amantli, que son que es el amantli, los cuartos de hora, que son los 4 glifos que están abajo del número 1. Se correlaciona como en este ejemplo que nos está dando. Puede ser que sea el sustento, pero también puede ser que caiga también en la parte de la pereza también, ¿no? O sea, nos puede referir también en esa circunstancia. Y se va haciendo, obviamente, las cualidades y habilidades de cada uno de los cuartos de hora, porque como usted dice, acompañan con las otras cualidades y habilidades de lo que es los Shiwit, obviamente Chiwit, obviamente las veintenas, ¿no? La parte de los tonales, la parte de los regentes, la parte de la trecena, de la veintena, y obviamente de sus volátiles, si tiene un volátil, y si tiene su señor de la noche, su señor del día. Entonces, este es el conjunto de cómo simplificarlo a la lectura de una Mosley. Debes ya que hayamos comprendido las tablas de correlación que tenemos, de dar la lectura, pero ya en el Mosley. ¿Es correcto? Es correcto, hermanito. Y Ok. podemos utilizar las dos cosas. Como yo les pongo aquí, miren. A ver, permítanme. Hagan de cuenta, yo recorto esto y recorto, por ejemplo, ¿no? De Zipacli. Y aquí le remarco con un marcador, un marcatexto. Aquí mismo en el documento se puede colorear. ¿Para qué? Yo como tonal pujer, quizá yo puedo leer esto que está aquí, pero el que le estoy leyendo su tonal, quizá no pueda leer a Moshli. Bueno, pues puede referirse aquí o leer, por ejemplo, si es
Centeot, lo que les decía, a esto le podemos pegar también esta imagen. ¿A qué se refiere Centeot? ¿Por qué? Es muy importante tener en cuenta, hermanitos. A veces decimos, pues sí, yo como ya lo domino el Amoshli, ya me sé todas, pues también creo que la otra persona que le estoy leyendo el Amoshli, pues ya lo conoce. O que le estoy leyendo su tonal, perdón, le estoy leyendo su tonal y creo que todo el Amoshli ya lo conoce. No, es cierto, hermano. También hay que tener eso en cuenta. Pero también esto es muy importante que recortemos una imagen y le hagamos la descripción. ¿Para qué? Para que le digamos, esto yo no lo estoy ahorita creando el hilo negro, no, esto ya lo hacían nuestros ancestros, esto tiene tiempo y les funcionaba. Pues este no es conocimiento reciente, o porque se me ocurrió hacer estas tablas y decirte que eres esto y esto, no, para que podamos ir trabajando la parte de nuestras cualidades, pero también la parte de nuestra historia y en el enaltecer esto que nos heredaron nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, podemos utilizar esta parte de los Amoshli, ¿verdad? Es el Amoshli Borgia, son 3 hojitas, hay que pegarlo, tiene que ser de esta manera. Y justo aquí, por eso lo puse que debe estar en segundo lugar, decirle, este somos nosotros. Este es nuestro Yaot, también llamado Tezcatlipoca, nuestro espejo humeante con fuego. Estamos súper bien empoderados, decirle a la persona, todos los 20 signos están en nuestro cuerpo y los podemos utilizar para nuestro beneficio. Pero para poder utilizarlo, necesito saber con qué cuento. Yo puedo decir, yo soy un superpoderoso. Ajá, pero ¿con qué cuentas? Como decimos como niños, ¿no? ¿Qué poderes tienes? Ah, bueno, pues es que me dijo mi maestro ya que soy superpoderoso. No, pero ¿qué poderes tienes? El poder de la palabra florida, el poder de fluir como el agua, el poder de saber potencializar tus objetivos como Quaufli. Bueno, todo eso lo debemos de ir conociendo poco a poco, hermanitos. ¿Sí? Bueno. Tlazocamati, Temasteni, por resolver si estaba bien o estaba mal. Sé que no he estado en las otras anteriores clases, pero creo que sí la voy entendiendo ahorita así rápido. Tlazocamati. Sí, hermanito. Teniendo como base estas tablitas, teniendo como base ya comprendiéndolo un poquito, ya la Moshli como que vamos a complementándolo y eso nos va a facilitar la lectura de la Moshli. Miren, para buscar el signo, esta es la tabla número 3, ¿verdad? Recuerden que hace ratito decíamos como ejemplo que la persona es del año Acar. Entonces aquí hay cuatro formatitos, dependiendo a qué año le corresponde, a qué shiwil. Los años Tochli, tenemos para los años Sacar, tenemos para los años Tecpat y tenemos para los años Kajan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en esta columna, los 20 signos, ¿verdad? Que eso también nos lo debemos de memorizar y debemos de saberlo al derecho y al revés. Que primero es Zipacli, Yeyecat, Cali, Cuespali, Puat, Miquisli, Masal, Toshli, Atli, Squintli, Osomatli, Malinali, Acat, Joselos, Cuaufli, Oscacuaufli, Oli, Tecpat, Kiautli, Xochitl, ¿verdad? Debemos de aprendérnoslos. También nosotros debemos aprendernos estos que son veintenas. En esta fila tenemos las 18 veintenas, ¿sí? Que es un equivalente, una analogía que son los meses, como lo conocemos en el calendario gregoriano. Y estos son como los días, ¿verdad? Que son, para nosotros se divide en 20 días, en 20, por eso se les llama veintenas, ¿sí? Otra cosa, a veces nos llegamos a confundir, les decía yo, una vez me decía un hermanito, dice, oiga, ¿usted qué habla náhuatl?
¿Cómo se dice lunes en náhuatl? Digo, no lo sé. Dice, yo sí sé. Yo lo encontré en una página de internet. ¿Y cómo se dice lunes? Lunes. Y martes, martes. Y miércoles, miércoles. Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Dice, sí, porque el náhuatl siempre termina con TL. Le digo, no tiene ningún sentido, hermano. Que si quizá como nuevas palabras quieras formar, que se les llama neologismos en el idioma náhuatl, es correcto. Se te respeta. Pero en sí no existen esos números, esos nombres. Esos nombres los trajeron los europeos. Y bueno, si lo queremos adaptar está bien. Y te puedo decir cómo se dice chingón en náhuatl. ¿Cómo? Chingontic, ¿no? Y ese es como hacer esa analogía, es como hacer esa conversión, ¿no? Bueno, entonces, estos son los 20 tonalti, ¿no? Y estos son aquí en este formatito vamos a encontrar las veintenas. Estos son como por el mes que nacimos y estos son como los tonalti. ¿Ah? ¿Y cómo vamos a encontrar los tonalti? Hay un amoxli también, hermanitos, ¿verdad? Que este es el amoxli que ya lo reconstruyeron los hermanitos de Caltona, el hermanito Gerardo Ingram. Él es el que hizo pues ahora sí, no tanto la reconstrucción, sino que lo trató de mejorar para que podamos tenerlo, ¿no? Ahora bien, si esta persona es del año Zipacli, aquí está, miren Zipacli. Este es el primer día, el primer tonali, que Zipacli quiere decir cocodrilo. Y su regente es Tonacatecutli, este es Tonacatecutli, y aquí está, miren, signos de los días o las energías de los días. Zipacli. ¿Quién es su acompañante? Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Aquí está, miren. Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Esa es la energía masculina y la energía femenina. Y en unión a ellos nace una nueva tercera energía. Y lo que nos convierte en qué? En seres creativos, en seres que podemos crear una nueva energía, un nuevo arte, un nuevo deporte, una nueva literatura. Vaya, nosotros somos ese Teotzin. ¿Qué quiere decir Teotzin? Somos energía sagrada que puede crear, ¿verdad? Entonces, si este personaje, esta persona, su signo es Zipacli, bueno, utilizo esta imagen, como aquí lo recorté, y aquí le pongo, a lo mejor la persona es Macuili Zipacli. Ah, aquí lo voy a recortar, una barrita, y estoy diciendo que es Macuili Zipacli. Y de manera memorística, yo ya me lo sé, que su regente es Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Ah, usted es Macuili Zipacli, el número 5 le ayuda veo el formato, hago la descripción, por eso es importante que lo leamos en sus formatitos, ¿verdad? ¿Y quién es Zipacli? Ah, aquí es importantísimo, hermanitos, espérenme, déjenme mostrarle. Nuevamente podemos utilizar para darnos más ideas de este pequeño documento. Aclararles también, no es mío este documento, me lo compartió un hermanito, ¿sí? Entonces, pues honor a quien honor merece, él es el que organizó esta información, no es mío. Mm, sería mentira, dicen, el maestro Ilhuicaya, es el maestro Ilhuicaya el que hizo este documento. Entonces, sería algo incorrecto que yo les diga, no, este documento yo lo hice. No, hermanitos, ¿sí? Bien, los 20 signos. Aquí nos muestra Zipacli, que es cocodrilo, algunos le dicen que es dragón. Su orientación, su rumbo de este signo es Tlahuiztlampa o Tlacopa, el rumbo oriente. Su color es rojo. Aquí cambia un poco los colores. Para nosotros es el color amarillo, negro y blanco de Mictlampa, rojo de Cihuatlampa, verde y azul de Huiztlampa, que es el sur. Y aquí nos habla, mire, nos hace una descripción que quién es precisamente este amigo que es el Zipac, cuáles son sus cualidades,
Y aquí hay un buen importantísimo, cuando dice los nacidos con el vientre seno interno, nutrición, Tonacatecutli. Ajá, aquí nos habla de una, no me acuerdo, pero sí trae un lugar del vientre seno interno. Los que nacen en este, ¿verdad? En los que nacen en este signo, nos va bien haciendo una descripción en qué son muy buenos y en qué no son tan buenos. Nos describe quién es Zipacli, cómo es un Zipacli. Inclusive hace también una analogía con la tradición maya, cómo lo conciben ellos, los mayas, este signo de Zipacli. De ahí sigue de Yeyecat, ¿sí? Este tipo de cosas es muy importante que lo sepamos, ¿no? Para que digan qué significa el Yeyecat. Y para los que ya tienen su tonal, puedan utilizar este documento, ¿no? Por ejemplo, los que son casa y nos trae el regente, el color y claro, el rumbo hacia donde, de que es el signo, ¿verdad? Así sucesivamente. Las personas que nacen en el tiempo de la casa se dicen que son analíticas, hogareñas, pausadas, protectoras. Sus aspectos negativos incluyen la transgresión de límites y están mal equilibrados, pueden ser ermitañas y con poca capacidad de tratar a las personas. Eso lo podemos encontrar aquí, en este documento. Están los signos, ¿sí? Los tonalties. Pero también lo podemos encontrar en este otro documento que se llama las emociones. Y también aquí nos dice, pues pal, este Zipacli, representa el inicio, el origen, el principio, raíz, representa la tierra, tiene información muy antigua. Son estos dos documentos que los debemos de leerlos para que podamos utilizarlos, hermanitos. Cuando leamos un tonal y vayamos empapándonos de esta información tan importante. Porque si estamos aprendiendo el uso del tonal poali, el caupoali, es necesario que nos sepamos estos conceptos. ¿Y qué quiere decir Zipatli? ¿Qué quiere decir Yehyecat? Por ejemplo, si se dan cuenta ustedes aquí, no viene el rumbo hacia donde va Yehyecat. ¿A qué rumbo pertenece? Pues es a Mixlampa, ¿verdad? Cuetzpali. Perdón, Cajli, a Cihuatlampa. Cuetzpali, a Huiztlampa, y así va dando ese recorrido, ¿verdad? Aquí miren, vamos a encontrar. En este mismo documento también nos habla de los numerales, ¿sí? Kiawit, hasta llegar. Aquí nos habla precisamente de vivir en esa armonía. Chicuello, observación gráfica de la balanza de la vida, nos da una conceptualización, ¿verdad? Ese también no es mío, me lo compartió una Temachtiani, la que yo estudié, la maestra Guadalupe Aguilar. Mis respetos, conoce mucho, ¿no? Y es en el cual nos va explicando el número 4, los números, ¿verdad? Y la descripción. Entonces, todos estos documentos nos van a servir, hermano. ¿Sí? Nos van a servir. ¿Y dónde encontramos los 20 signos estos que están aquí? Aquí mismo también de los 20 glifos. Aquí miren esto, si ustedes gustan lo imprimen. Igual son 3 hojitas. Lo vamos a hacer un pequeño tiraje como papiro, pues ahí donde vamos a ir viendo. Vamos a ir contando los tonaltis. Pero es importante, hermanitos, que nosotros nos lo memoricemos sus regentes. Por ejemplo, tenemos aquí a Zipacli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, Yeyecatl, Quetzalcóatl, Cajli, Tepeyolotli, Cuespalin, ¿qué sería? Cuespalin, Huehuescoyotl.
¿no? Y pero ¿por qué no sigue aquí? No, porque este continúa así de este lado, ¿no? Déjeme ver, aquí debe de estar. Aquí está, miren. Aquí digamos, pues Pali, de ahí sigue Coatl. Coatl, su regente es Chalchihuitlicue, aquí está. Miquisli, su regente es Ticusistecatl. Mazatl, Tlalocatecutli. Tochli, Mayagüe. Y sigue aquí Atl, Xiutecutli. Itzcuintli, Mictlantecutli. Osomahtli. Osomahtli, acuérdense que es Xochipili. Malinali, Pastecas. Y vamos aquí de Malinali, sigue Acatl. Acatl, sería Ixquimilin, Tezcatlipoca Ixquimilin. Ocelot, Tlazocteo, la madrecita tierra. Cuaufli, Xipetotec. Coscacuaufli, que es precisamente Itzpapalot. De Itzpapalot sigue Olin. Olin es Xolot. Tecpatl, Chalchiutotolin. Kiawitl, Tonatiu. Xochitl, Xochiquetzali. Y esos son sus regentes. De esa manera nosotros debemos de irnoslos. Y bueno, si, ¿cómo voy a saber? Aquí está, mire, aquí está. Si gustan, le pueden poner, por ejemplo, Zipacli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, así con letras, imprímalo y pónganlo. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo, ¿sí? Me decía una hermanita, entonces lo imprimo y lo emico, le pongo plástico, lo plastifico. Yo le decía, no lo plastifique. Así en papelito, en hojas blancas, imprímalo, pero anótele sus anotaciones aquí, todo lo que usted quiera, inclusive se le quiere poner aquí número 1, 2, 3, 4, para que vaya usted correlacionando y poco a poquito vayamos aprendiendo, ¿sí? ¿Sí? A lo mejor no corriendo, pero tampoco detenernos paso a pasito. Hay que imprimir las hojitas, el amoshli, todo eso nos va a ayudar a que nos vayamos introduciendo y nos vaya creando más dudas. Y eso es bueno, ir creando más dudas, cómo poder lograr aprender más, ¿sí? Bueno, no sé hasta aquí, hermanitos, tuvieran si te hay una duda o algo que pudiéramos aclarar, adelante, ¿no? Si no, pues avanzamos. Sebastián, y buenas noches. Ese archivo, ¿cómo se llama? Ajá. Es que ya no estoy en Telegram. La verdad, como se me descompuso mi teléfono, no he buscado para entrar a Telegram. Pero estas últimas imágenes, el otro nos dijo que era Amostri Borgia. ¿Y cuál es? Este es parte de la Mosley Borgia, solo que lo mejoró el hermanito Gerardo Ingram. Como que las imágenes son más nítidas, pero son las mismas imágenes que usted puede encontrar en el documento Borgia. Ok. Ya en Gracias. caso de que no los encontrara, pues me manda un mensajito, yo le envío este documento a su archivo personal, a su WhatsApp personal, y usted lo pueda imprimir. Maestre, ¿cómo se llama ese Perfecto, maestro. archivito? Gracias. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. ¿Cómo se llama ese archivo, maestro? Este que está ahí en la pantalla. Se llama Borgia. Borgia también. Sí, sí Si es no Borgia. creo que si no lo tengo. Si no lo tengo, yo le mando un mensaje. Sí, revise sus archivos y si no lo tiene, pues ya me mandan mensaje. Pero sí es Ok, maestro. necesario que vayamos teniendo. Sí, hermanito. Muy bien. Ahora bien, vamos con las veintenas. He aquí. Las veintenas son 18 veintenas, hermanitos. Les decía apenas vamos a terminar con Atlacahualo. Aquí es importante en este formatito, ¿no? ¿En qué fecha inicia Atlacahualo y en qué fecha termina precisamente Atlacahualo? El 31 de marzo. Aquí le pusieron dos fechas, 11. El día 11 inicia para los años Tecpas, como ahorita, ¿verdad? Como este año en el que estamos, ese año Tecpas, ¿no? Pero en el año Tochli va a inicia el 12. En el año Acas inicia el día 12. En el Shiwit Kahli también inicia el día 12, ¿no? Por eso es que pusieron dos fechas, ¿no? El 11
o el 12. Son esas dos nada más, ¿no? Entonces, terminando esta energía, terminando esta veintena, vamos a empezar con Tlacachipewalistli. ¿Y qué quiere decir este Tlacachipewalistli? Bueno, para eso nosotros necesitamos tener este documento, permíteme, la descripción de las veintenas, ¿sí? Aquí están, miren. Atlacahualo, lo que ha dejado el agua. A ver, ¿sí están viendo mi pantalla? Es un documento en Word. Confírmeme, hermanitos, o si no me espero. ¿Qué va? Quema. La sacamati, mi. ¿Qué Sí, más? la sacamati, Atlacahualo. Y aquí nos viene Quema. ¿Qué más, Agnese? Aquí, miren. Una descripción nos está haciendo, ¿no? Tlacachipewalistli, el cambio de las personas que inicia el 1 al 20 de abril, acompañante Xipetote, que el que cambia de piel. Se encontraron dos variantes en el nombre, nos da un poquito de historia, pero como que ceremonia, en la ceremonia la gente se reúne después de sus labores para cantar y danzar a la fecundación. Todas las sonajas, todos con sonajas, mientras que otros vestidos como Xipetote, con tiras de papel, figuran la piel vieja y todo eso, ¿no? Son como las ofrendas que podemos dar. Y después de Xipetote viene de Tosostonte, la pequeña vigilia. Y aquí nos va describiendo cada una de las 20, ¿no? Está hasta terminar con las 18 veintenas. Permítanme, ¿no? Y nos tiene aquí, por ejemplo, los Nemontemi, ¿no? En el calendario Bobán ya nos habla de cómo son los Nemontemi y todo eso, ¿verdad? Entonces, este documento también ya lo deben de tener, y si no, pues yo se los comparto nuevamente en el grupo para que lo impriman y lo lean cada una de las veintenas. ¿Qué se hace en esas veintenas y qué se celebra o por qué se le llama de esa forma la veintena, ¿verdad? Y en alguna de las imágenes que podemos retomar, pues esta es la imagen, por ejemplo, de una veintena de Zacualistli, ¿no? Tenemos aquí a Tlaloc y con su plantita de maíz, que Zacualistli quiere decir el comer los gelotitos, ¿verdad? El Cuicuiltonti, el Toshkat, y así son imágenes que podemos recortar. Ah, pues este lo recortamos y lo pegamos que nació en esta veintena en Zacualistli, o a lo mejor nació en Toshkat, pues también ponerlo ahí en Toshkat, que es la veintena número 5, y así podemos hacer su tonal de esta persona, ¿no? Ahora bien, después de las veintenas, espero terminar, de las veintenas, Matlac y Tonal Poal y las trecenas, ¿verdad? Acuérdense que las trecenas son 20 trecenas. ¿Ah? Y aquí está. La primera trecena es de Zipacli, su nombre lo dice, de 13 días. ¿Y qué hay que hacer o qué representa en cada trecena? También tiene su regente, Zipacli, que es ¿verdad? Vamos a leer la trecena siempre hacia donde la dirección que va siguiendo, como está aquí, miren abajo, y sube hacia arriba. Y estas son las ceremonias. ¿Y dónde lo vamos a retomar esta información? ¿Qué debemos de hacer en esa trecena? Igual lo vamos a retomar en permíteme, en los símbolos del calendario. Aquí tenemos los tonalti, los 20 signos, que debemos de leerlo. Permíteme, viene también la descripción de las trecenas. Las trecenas, como parte 2. También solo. Tenemos Cecipacli. Cecipacli es un tiempo que nos mueve a emprender proyectos, a emprender, a iniciar proyectos, a hacer un repaso de nuestra salud física y a nutrir y dejarnos nutrir como el Padre, Madre existencial divino. Nos nutre, nos llama a ser generosos y abiertos para recibir
los dones de la vida, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayuda a trabajar. Miren, aquí está la trecena, que tenemos la trecena de deseo, celos, igual nos hace la descripción, igual el rumbo, y aquí un poquito nos puede ir guiando para ir entendiendo las trecenas. ¿Sí, hermanitos? Aquí está, miren. En este documento vamos a encontrar las trecenas. Aquí no vamos a encontrar las veintenas, pero las trecenas sí. Los signos, los tonalti, los 20 tonalti, las 20 trecenas, todas las trecenas que están aquí, nosotros podemos leerlo. Los regentes, las deidades que yo les decía, los regentes. También aquí en este documento vamos a encontrar, permíteme, los volátiles. Aquí podemos recortar nosotros las imágenes. Numerología de los 13 señores del día y las aves preciosas. Aquí tenemos, miren, las aves, ¿verdad? Aquí se ven un poquito más nítidas en el Amoshli Borgia, donde encontramos que pues las imágenes no son tan nítidas, pero aquí lo podemos encontrar y podemos recortar, por ejemplo, el 1, C, O, M, Y hasta llegar al número 3. Son los volátiles. Y aquí en esta parte 1, ¿no? Que precisamente lo que representa el número 1 de manera resumida. Representa la unidad primordial, lo existente antes de la manifestación de la diversidad, el inicio de las cosas, los proyectos, la vida, la pureza. Se asocia con la madre que genera y con la deidad lunar. Patlaponi, como el volátil, Neshwitilin, el colibrí gris, que representa las cualidades de la agilidad y la rapidez. Su regente es Xiotecuz. Y así, miren, están los 13 volátiles que encontramos, ¿no? En este documento. Y ya, los señores de la noche, ustedes ya lo saben, aquí están los señores, los 9 señores de la noche, ¿verdad? O los señores nocturnos, ¿sí? Aquí pueden recortar, si su señor de la noche es precisamente Mictlantecutli, Tlazoteo, o Pilcientecutli, aquí lo recorto. Y aquí les muestro, por ejemplo, el primer señor nocturno se asocia al ocelote, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo todas estas analogías y estudiando un poquito con lo que nos corresponde trabajar, ¿verdad? Las trecenas. Asimismo, ¿verdad? Que las trecenas tienen un regente. Igual, por ejemplo, en esta trecena vamos a ponerle Cecipac, pues aquí lo identificamos, ¿no? Pero aquí le podemos poner en un espacito que ya imprimamos Cecipac y le ponemos su regente, Tonacatecutli, Tonacasi. Estos son los regentes. Los recortamos, ¿ah? Y si la persona es Cali y Cali, pues el número 3 es 3 casa, este es su trecena. Y ya le explicamos, ¿no? Por último, vamos a encontrar el Señor de la Noche. Si decimos que es Zipactli y su regente es, perdón, Zipactli y su veintena es Tlacachipeualistli. Bueno, Zipactli, lo unimos esta fila, Tlacachipeualistli. Es el número 3. Aquí está el número 3. Y ubico aquí el señor de la noche, el número 3. Su señor de la noche es Pilcientecutli, ¿verdad? Que es señor niño. Pero ¿cuál es su nahual? Está aquí el número 3. Su nahual es el coyote, ¿no? Y empezamos a hacer esa descripción. ¿Cuáles son las cualidades del coyote? Ahora bien, otra de las tareas que nos toca a nosotros, investigar cuáles son las cualidades del alacrán, cuáles son las cualidades del murciélago, cuáles son las cualidades del coyote, de la araña, serpiente, mariposa, de obsidiana, ocelote y el cien pies. ¿Cuáles son sus cualidades? Y después de eso, nosotros vamos a empezar a decirle, tu nahual es coyote, ¿no?
A lo mejor es el tecolote. ¿Cuáles son las cualidades del tecolote? ¿Verdad? Su señor de la noche, ¿en qué lo empodera? ¿Sí? Y bueno, ya queremos recortar nuestro Amoshli. Lo recortamos aquí. Ese lo retomamos del Amoshli Board, ¿verdad? Aquí lo pueden recortar y lo pegan, ¿no? Y lo pegan de esa manera, ir trabajándolo, el Amoshli con los formatos, ir correlacionando. No terminamos todavía, hermanitos. Nos hace falta el señor del día, nos hace falta el rumbo, ¿verdad? Nos hizo falta dos cositas. Nos iba a alcanzar el tiempo, pero yo calculé más o menos para que viéramos esto lo básico con el Amosh, ¿verdad? Nos falta todavía el señor del día, su volátil y su regente, y el rumbo cósmico. Dos conceptos nos faltarían. Pero hasta aquí le dejaríamos también para que poco a poquito también lo vayamos asimilando. Los documentos ahí están en el Telegram, y si en caso no los encuentran o no pueden acceder a esa plataforma, pues se los podemos enviar de manera personal para no saturar el grupo, porque a veces eso sucede, ¿no? Saturamos de información el grupo y no, y todo eso. De acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Y ya mañana en la mañana, en el grupo nuevo que se creó, ya les envío algunos ejercicios. En los primeros ejercicios, espero que sean todos los que quieren estar en el grupo, ¿verdad? De principiantes. Vamos a hacer un trabajo de manera recapitular. Todo lo que vamos a ver con el Kuali, filosofía y náhuatl básico. Nada más esos tres conceptos, ¿verdad? Y de toda esta semana que vamos, va a haber días que no vamos a estar como ahorita en esta plataforma, sino que mediante videos y lo trabajamos. Porque depende mucho también de cada uno de nosotros. A veces con un video y lo empiezo a practicar y practicar y practicar. Porque después, aunque nos mande mucha información, si yo no lo practico, pues va a ser difícil que lo podamos lograr. Hermanitos, de mi parte sería cuánto es todo lo que les puedo compartir el día de hoy, utilizando los Amoshli. Ahora, lo que queda es utilizarlo, empezar a practicarlo, y ahí nos van a surgir ciertas dudas, que bueno, porque eso nos ayudará a seguir aprendiendo. Sí, hermanito, yo hoy es de Katzin, lo escuchamos. Entonces, ¿qué matite más tiene? Gracias por compartir y nuevamente, pues bueno, ya estamos casi de vuelta, pero aquí estamos. Una hermanita creo que preguntando, creo que de su teléfono, que no pudo ingresar a Telegram. Obviamente sabemos que la parte para comentar, el que hayamos perdido nuestro celular no se pierde la cuenta. Puede integrar, si tiene una tableta o si tiene, o inclusivemente desde la web, puede buscar en Telegram, Telegram hoy, y con el número que registró su número de su teléfono, obviamente puede ingresar. De hecho, es una multiplataforma que le ayuda a conectarse con su tableta, en la computadora, en caso que quiera instalarlo, o en la misma página de inicio, o en Google puede poner iniciar sesión de Telegram, y desde su computadora puede recuperar los archivos o entrar los archivos que se están creando. Y también ahorita estamos viendo con el hermanito Somatli, vamos a ver la oportunidad de a ver cómo lo podemos hacer con lo de la nube, que ahorita no hemos podido cotejar también con la información de Temastiani para tener, digamos, las carpetas organizadas en cuestión de la información. No, ahorita creo que están un poquito, no lleva una parte cronológica, pero sí obviamente la parte de los archivos están completos. Gracias a la hermanita también que ha podido subir, y le agradezco también a la hermanita que sube
el hermanito que sube los tonales y toda la información para los nuevos grupos y tenerlo. ¿Cómo se llama? Los archivos que se suben, se lo ponen los tonales y hay un tema donde dice Amostlis y en el tema de los Amostlis están todos los Amostlis completos el códice Borgia, el códice borbónico, el códice Freimayer, el códice, el Amostli, el códice Freimayer, el códice creo que son como 4 o 5 más, pero creo que son 4 o 5 que están ahí, están completos para que los podamos descargar y los nuevos hermanitos que se están integrando al nuevo grupo que inició el Temastiani también van a tener el acceso. Solamente lo voy a repostear el link correspondiente para que veamos los accesos. No hay ningún problema con Telegram, es multiplataforma para que ustedes puedan descargar todo y también ver, quiero también aprovechando ahorita que estamos todos y a Temastiani, para coordinar los videos de los temas, para que haga una cronologización, o sea que va a ser un poquito difícil, pero no imposible. Y coordinar con el hermanito que también que nos está apoyando con la nube para tener una información amplia y hacerla como tipo institución, ¿no? Que eso es lo que realmente se está haciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, la información para que quede Temastiani, la información como tipo institución para que tengamos los módulos y cada módulo, como usted sabe más un poquito de la parte de la maestría, de que usted es maestro, aparte, bueno, obviamente de la parte educativa, y crea un cronograma para los demás hermanitos y las nuevas documentos que usted vaya desarrollando y que no se dupliquen, porque estaba yo checando que en Telegram hay documentos que están duplicados. Entonces, para no confundir a los otros hermanitos cuando vayan a descargar la información, ¿no? Nada más esa sería la parte de la respuesta de los hermanitos y de la hermanita que se le cayó su teléfono, que es multiplataforma, puede entrar por internet y ya ahí puede descargarlo. Tlazocamati, Temastiani, gracias por estar aquí, recibirme nuevamente y verlos, porque sí los extraño, la neta. Se extrañan las caras, se extraña esa familia, ¿no? Pero aquí estamos, Tlazocamati, Niac, y en lo que podemos seguir apoyándote a todos, Tlazocamati. Sí, hermanito, Tlazocamati Miek. Bueno, pues, dado esta situación, pues ahí está la respuesta, ¿no? Y de todas maneras, como les digo, en caso de que no pudieran, pues yo se los puedo enviar a su WhatsApp. Hermanito Miguel Ángel, ¿lo escuchamos? Saludos, Temastiani, saludos a todos los hermanitos. Saludos. ¿Puede poner la portada de la tercera de Kiawil? Además, un comentario para redondear. En este caso, las terceras tienen un corregente. Usted me puede decir si estoy mal, porque la estaba examinando, y Tlaloc, el regente, y Tepeleyotli puede ser su corregente, porque en otras trecenas aparecen con un Icpali más sencillo, pero ahorita se ve que él es el corregente, y el agua sale de Tepeleyotli hacia Tlaloc, no de Tlaloc hacia Tepeleyotli. Quiere decir que él, con ayuda de Tonatiuh, absorbe el agua, ¿no? Y va de regreso. Pero está poniendo la mano igual como la pone Tonatiuh, la mano izquierda la pone como debajo, como si estuviera debajo de la otra mano, pero la otra vez nos explicó, quiere decir que lo está haciendo de corazón, porque no es precisamente del plexo solar, sino puede ser de que les ha salido del corazón, aunque parece que le está entrando. Porque no sale, sino la corriente se ve que va hacia él. ¿Puede redondear más acerca de por qué la mano está en esa posición? Sí, hermanito. Sí, de hecho hay una interconexión dentro de todas las energías, ¿no? Decíamos que de Tepeyolotli surge ¿quién? Pues la madrecita agua, ¿no? Los que surgen de los manantiales, los ríos, sí se forman los ríos, pero ¿de dónde sale el agua?
de Tepeyolobchi, de las montañas, ¿no? Cuando llueve, la montaña absorbe el agua y nuevamente lo regresa, ¿no? A los ríos. Pues es algo cíclico. Pero también este de la mano nos habla precisamente de que lo hace de corazón, pero también nos habla de que hay cosas que nosotros no percibimos. Inclusive, inclusive también nos habla, al igual que Tonatiuh y al igual que Tlaloc, nos recuerda que a pesar de que muchos de nosotros, ¿verdad? Que a pesar que muchos de nosotros jamás le agradecemos, Él está ahí, invisible, es esa mano invisible que decimos que lo está resguardando, que el conocimiento ahí está de cada uno de nosotros. Es cuestión de hacer reflexión que esa mano siempre va a estar dispuesto de ayudar en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte intelectual, a pesar de que no se le dé ese agradecimiento. Y bueno, no es casualidad que este amigo esconde su mano poniendo en el corazón. Y hay otras prácticas, como los masones, al igual, esconden esa mano, ¿no? Bueno, ellos tendrán su simbología. Pero aquí nos habla de eso, al igual que Tonatiuh, que a pesar de que no le agradezcamos, muchos de nosotros o muchos de las personas no los culpamos, porque es la misma educación, el mismo contexto en el que nos educamos, pues no le agradecemos la lluvia, al contrario, nos molesta, hijo, le está lloviendo y no traje mi paraguas, o no traje con qué cubrirme, me voy a mojar, ¿verdad? Y le reprochamos a la lluvia, ¿por qué llueves? Cuando muchos están anhelando que llueva, porque eso va a fertilizar la tierra, eso simboliza el sustento. Nos habla de esa parte. Nos habla de que nosotros podemos actuar de esa manera, sí. Hay hermanitos que tú les das todo o les ayudas en todo, pero les aseguro, no les van a agradecer. ¿Por qué? Pues es esa conciencia. Pero como decimos, debemos hacer la diferencia, ¿no? En este trabajo. Sí, hermanito, tiene toda la razón de que todo está interconectado, como les decía, de ser hasta que no tan solo voy a llamarle la lluvia, no. Todos los que intervienen en ese proceso merecen ese reconocimiento, merecen ese reconocimiento. Y bueno, a veces nosotros, al igual como personas que interactuamos en nuestros contextos, en nuestros ambientes, nos llega a suceder esto. Fertilizamos, damos conocimiento, damos lo mucho o lo poco que tenemos, lo compartimos, aunque a veces no te dicen ni las gracias, porque la mayoría de la gente cree que es tu obligación darles, ¿no? Y cuando ya no les das, el malo eres tú, no ellos. ¿Sí, hermanito Miguel? Entonces, Sí. amate. Camati, maestro, tenemos para acabar, sí, con esto de las energías, nosotros mañana tenemos una ceremonia, muy importante, invitamos a un maestro, de aquí que tiene una ceremonia estilo maya, entonces era muy importante, llevaba días con la invitación y todo, y anunciaron que va a llover por una razón que entendemos de las energías, está lloviendo casi cada sábado y domingo entre semana, está bonitos los días acá en el sur de California, y llega sábado y domingo y llueve, sábado y domingo, ya van casi todo este mes pasando, y mañana tenemos la ceremonia, entonces estamos así, me han hablado, ¿qué va a pasar? Y dije, no, pues vamos a ver que pase lo que tenga que pasar. No sabemos si vamos a hacer ceremonias, si nos permite, pero ¿cómo vamos a pedir que no llueva? Que llueva,
que llueva lo que tenga que llover. Si nos permite hacer ceremonia mañana, en la tarde veremos, si no, lo movemos a otro día. Cientos de personas están pidiendo que llueva, ¿cómo vamos a pedir nosotros que no llueva para hacer una ceremonia? Entonces es ese fluir de esa persona que está saliendo de la montaña y hasta se está dejando fluir, y ahí están las huellitas a un lado, si las logran ver, los pasitos que dice, vete en esa dirección del agua. Entonces vamos a fluir. Eso es todo. Y Trazo Camati, maestro, por la enseñanza. Siempre están los detallitos que hay que ver. Sí, hermanito, es importantísimo, observa, pero aquí no calla porque hay que compartir, ¿no? Hay que fluir, no pasa nada, hay que fluir, hay que avanzar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado pues, en la clase de hoy, ¿verdad? De haber estado con nosotros y pues, seguimos en contacto, seguimos trabajando y pues vayamos. Buenas noches, maestro. Buenas mejorando. noches a todos. Buenas Buenas noches a noches, todos, maestro. hermanitos. Nos vemos, Timoitas que Mostla. Mañana vamos a ¿Quién? trabajar con Atzazilique, la ceremonia de Xipetote. Sí, dígame, hermanito. Timoitas que Mictlán. Timoitas que Trazo Camati. Timoitas que